Señor, cada palabra, cada pensamiento, Señor, y que usted se mueva en medio de su palabra a través de su Espíritu Santo, Señor. Muy agradecido, Señor, por este momento. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos, por cada congregación, Señor, que en este día, Señor, capaz que se están congregando algunos no, algunos están con nosotros aquí, Padre, algunos están lejos, pero yo sé que tú, en tu misericordia, alcanzarás, Señor, esa agua de vida, Señor, en esta noche. Estoy muy atento, Señor, a tu palabra, muy atento a lo que van a decir mis hermanos, y muy atento, Señor, a tu palabra, muy atento a ti y a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, y ruego que tú dirijas todo, Señor. Cada pensamiento, cada palabra, todo lo que se va a hablar, Señor, que seas tú en todo momento, Señor. Te lo pido esto humildemente, creyendo, confiando en tu divina palabra, amado. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar lugar al hermano Ángel para que continúe con el tema que viene hablando con el hermano los días viernes, y es del libro de Cantares, que realmente está muy, muy precioso. Hermano Ángel, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Freddy. Dios le bendiga a todos los hermanos. Y bueno, gracias al Señor, vamos a ver si podemos continuar un poquito más. Y en el día de hoy vamos a ver si podemos tomar del Cantar de los Cantares el capítulo 1 y ahora sí, avanzar en el verso 10 y en el verso 11. La semana pasada tuvimos un resumen, retomando, desde el verso 1 hasta el 9, que fue un resumen para ver por dónde habíamos venido y dónde quedábamos ahora. Así que ahora vamos a tomar el Cantares 1, capítulo 1, versos 10 y 11, y vamos a ver si le damos lectura. Vamos a darle lectura. Dice así: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Son 2 versículos y hay muchas cosas ahí adentro. Lo leemos de vuelta. Luego de haberle dicho, ¿no?, que a yegua del carro de Faraón te comparado, amiga mía, en el verso 9, continúa ahora diciendo así: hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Bueno, aquí entonces vamos a ver si podemos tener de este texto un pensamiento. El pensamiento pudiera ser este: pendientes, collares y zarcillos. Pendientes, collares y zarcillos. Vamos a ubicarnos con Salomón y las Sunamitas donde estamos, porque luego de haber atravesado todo ese interín, toda esa escena magnífica que fueron los versos anteriores al 9, a yegua de los carros de Faraón, ella viene relatando toda su experiencia en las viñas y su experiencia en los campos pastoriles. Y finalmente, cuando termina ese relato y todo lo que tomó lugar ahí en todos esos pasajes que vimos, la escena cambió y aparece en el palacio. El contexto es Salomón y la Sunamita en el palacio. Y en el verso 9, como veíamos, eran las primeras palabras de Salomón como rey. De Salomón como rey, porque las primeras palabras de Salomón fueron como pastor encubierto. Y ahí fue cuando le dio las instrucciones. Si no lo sabes, hermosa entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño. Esas fueron las instrucciones, las primeras palabras del rey en el Cantar de los Cantares, pero mimetizado como pastor. Y el rey pastor ahora sí va a decir las primeras palabras como rey en el palacio a ella, elogiando, digamos,
alabando o enalteciendo a la viñatera pastora, que ahora es reconocida como una guerrera, yegua de los carros de Faraón. Sin duda, esta expresión, yegua de los carros de Faraón, nosotros pudimos ver que aquella pequeña viñatera y pastora que en el norte de Israel trabajaba incansablemente, infatigablemente, y que le pusieron a hacer muchísimas tareas y su viña no guardó, esta pudiéramos decir así, viñatera pastora, ahora el rey la halaga diciéndole y reconociéndole como una guerrera, yegua de los carros de Faraón. Pero ahora el rey, pasando ya el verso 9, en el verso 10, él ahora, aquella desalineada, viñatera y pastora que tuvo que lidiar con el harén y tuvo que estar ahí como un lirio entre los espinos, entre las doncellas, diciendo: no reparéis en mí que soy morena, porque el sol me miró, el rey me ha metido en sus cámaras. Como que si ese no fuera el lugar para ella en el palacio, en el gran palacio de Jerusalén, esta muchacha campesina. Sin embargo, lo que para ellos no era hermosura, para el rey sí era hermosura, porque dijo: no reparéis en mí que soy morena, pero codiciable. Morena como las tiendas de Cedar, pero hermosa como las cortinas de Salomón. Quizás para ustedes no sea hermosa, pero para el rey sí. El rey me miró y el rey me ha metido en sus cámaras. Entonces ahora el rey, luego de elogiar todo su derrotero a través de quizás años de experiencia en las viñas y en la labor pastoril, que dejaron marcas y huellas en su aspecto, pero también huellas en su carácter. El rey la va a reconocer como una guerrera. Tuvo que luchar en la vida desde pequeña en todos los órdenes, como vimos en los versículos anteriores, y la reconoce como una yegua guerrera de los carros de Faraón. Pero ahora el rey se dispone a hermosearla, hablando ahora nosotros por supuesto, de Salomón y la Sulamita, porque entendiendo a la letra lo que está pasando aquí, podemos luego ver el trasfondo espiritual. Entonces el rey ahora va a tratar de hermosearla con diversos adornos, pendientes, collares y zarcillos, que son distintos adornos espirituales, ¿no es cierto? Para nosotros esto es muy claro, pero todos conocemos el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, porque nuestro tema es pendientes, collares y zarcillos. Y por supuesto no vamos a hablar de estos adornos en lo natural, porque estos adornos en lo natural tienen una representación mucho mayor. Entonces, aquí esta escritura de 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice así: estos pendientes, collares y zarcillos sí representan adornos, pero internos. Por eso dice Pedro: vuestro atavío no sea al externo, de adornos de oro o vestidos lujosos. Esto está hablando a las mujeres, ¿no? Dice: vuestro atavío no sea al externo, de adornos de oro o vestidos lujosos o costosos. Dice: sino el ornato interno, el adorno interno, el de corazón, en el incorruptible adorno, de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Es decir, Pablo también dice: no los vestidos costosos, ni los adornos, y los vestidos costosos, peinados ostentosos. Y aquí Pedro dice que el atavío no sea el externo de adorno de oro, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible, en el verdadero adorno, que es el interior, el adorno espiritual y el adorno del alma. Entonces, estos adornos que el rey va a colocar
en la Sulamita y que va a traerle para ahora sí empezar a hermosearla a esta guerrera, que la trajo y la trasplantó de las viñas y los rediles del norte de Israel, de la tierra de Efraín, la trajo allá de las viñas y la puso en el palacio para que sea la única, la perfecta mía, la paloma mía, la amada mía, la amiga mía, la esposa mía, porque 70 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas, sin número más, una es la paloma mía. Si de 1000 mujeres él no había encontrado ninguna en Eclesiastés, cuando habla en Eclesiastés, ahora en Cantares sí la ha encontrado. Una es la paloma mía, la única de su madre. Entonces él la va a empezar a hermosear. En el verso 9, luego vamos a ver que en todo el Cantar de los Cantares hay muchísimas cosas más. Pero aquí empieza el rey a hermosear y a hacerla bella con estos adornos que son pendientes, collares y zarcillos. Que según el apóstol Pedro, no es lo importante el adorno externo, los adornos de oro, plata, perlas y demás, pendientes, collares, zarcillos, colgantes y demás. Eso no es lo importante, dice Pedro, simplemente que esas cosas representan un adorno verdadero, un adorno interno, un adorno de corazón, el adorno incorruptible, el adorno espiritual. Entonces, el rey con estos diversos adornos va a empezar a hermosearla. Y aquí tenemos para considerar, sin duda, 3 cosas. En el Cantar de los Cantares, y a través de las Escrituras, y a través del mensaje, vamos a considerar estas 3 cosas: pendientes, collares y zarcillos. Si el rey Salomón coloca en la Sulamita pendientes, collares y zarcillos, porque dice que tus mejillas ahora son hermosas, pero ahora son más hermosas entre los pendientes, y tu cuello entre los collares, y a la vez te haremos zarcillos de oro tachonados de plata. Es decir, todo eso es para hermosearla más. Y entonces aquí nosotros vamos a encontrar que si estos pendientes, collares y zarcillos fueron importantes para Salomón colocarlos en la Sulamita, y Salomón y la Sulamita solamente son tipo y son figuras de algo mayor, de Israel y Jehová en el Antiguo Testamento, de la Iglesia y de Cristo en el Nuevo Testamento, pero más adentro es las 2 aplicaciones que estamos usando: Cristo y la novia, y el alma y el verbo. Entonces estos adornos internos tendrán que ver en lo espiritual con la novia y tendrán que ver con el alma. Ahora, todo esto entonces, sin ninguna duda, si está en el Cantar de los Cantares como un símbolo de adornos espirituales, de adornos internos que son necesarios, que el rey Salomón consideró necesarios, colocar esos pendientes, colocar esos collares en su cuello y hacer, ¿qué haremos? Dice, hacer, y esto da más trabajo. La tercera cosa, estos zarcillos que son de oro pero tachonados de plata, que dan mucho más trabajo hacerlo, fueron importantes en el símbolo. Entonces tienen que estar en la Biblia y por supuesto tienen que estar en el mensaje. Con la ayuda del Señor veremos esto lo más breve posible. Tenemos 3 cosas a considerar. 1, los pendientes. 2, los collares, plural. 3, los zarcillos. Vamos a ver cada una de estas cosas. Zarcillos, y a la vez va con una aclaración, que se deben hacer, que dan más trabajo, y le dijo tiempo futuro, ¿qué haremos? Ahora ya está luciendo los pendientes, se los colocó ahí nomás, y dijo, tus mejillas son hermosas
entre los pendientes. Y los collares ahí nomás, como cuando se da un regalo y se colocan los collares, el esposo o el novio coloca el collar detrás de la novia y lo engancha. Y así hizo Salomón con los pendientes y los collares. Pero cuando se refirió a los zarcillos, espera un poquito y te haremos, o sea, Salomón y sus orfebres, joyeros, iban a trabajar en un diseño especial con oro y plata, o sea, zarcillos de oro tachonados de plata, y esto hoy no te lo puedo dar, pero te haremos, y te lo daremos un poquito más adelante. Bueno, esto está bueno. Estas son los tres adornos, podríamos decir así, pendientes, collares y zarcillos. 1, 2 y 3. Luego, bueno, la ubicación. ¿Dónde van? Pendientes. Bueno, los pendientes normalmente van en los oídos, en las orejas. Normalmente iban en las orejas. Acá tenemos algunas ilustraciones de las mujeres de Medio Oriente y demás, como era. Pero también en algunos casos, se colgaban también en su nariz. Bueno, eso dijo Eliezer en Génesis 24:47. Dice de Rebeca: le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Eliezer les puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Entonces eran pendientes especiales. Pero eran pendientes también. Y podemos ver que por la Biblia, por las Escrituras, por el mensaje y por todos los simbolismos habidos y por haber, los pendientes van en las orejas, pero también pueden ir en la nariz. Y acá lo que hace resaltar y lo que se nota y que se habla son de las mejillas, que han quedado hermoseadas, con los pendientes a ambos lados, puestos en las orejas. Han quedado hermoseadas. Bueno, ese es uno. El otro son los collares. Los collares que son varios y que normalmente eran de perlas los más costosos y de corales rojos los que le seguían en inferior calidad, pero eran muy caros, pero los de perlas eran los más costosos, porque una perla, ustedes saben, el proceso dentro de una ostra tarda años para producirse una perla, como la perla de gran precio. Entonces, tener collares de perlas es lo más costoso que pudiera haber. Y los corales están en lo profundo del mar y hay que sacarlos, y son de una belleza extraordinaria. Entonces los collares, acá dice plural, por lo menos más de uno le puso. ¿Y dónde? En su cuello. Y también hermosas son tus mejillas entre los pendientes, pero también hermoso tu cuello entre los collares. Bueno, acá tenemos entonces dos cosas a considerar. Y 3, los arcillos de oro tachonados con plata. Acá está muy, muy bueno esto, porque esto que es más trabajo para hacer, ¿cómo es estos arcillos que son tachonados? Son de oro, pero con tachas de plata. Es decir, en español zarcillos más que nada parecen como que son aros, pero los carcillos o engarces en el Antiguo Oriente eran más bien monedas, como monedas de oro, eran redonditas así, como monedas de oro, y tenían tachones con distintos dibujos de plata, e iban todas engarzadas y formaban una diadema. Y entonces ustedes van a ver todas las mujeres orientales que tienen una diadema con esas monedas en la frente. Y bueno, esto por supuesto está en la parábola de las 10 dracmas, y por supuesto está en el mensaje, el hermano Abraham lo predica, sin ninguna duda. Entonces, los garcillos o engarces, que son de oro, pero que a la vez tienen una tacha central, una tacha de plata, son de oro y de plata, esto es muy importante, se van a convertir en una diadema que va a ir en la frente, hermano Juan. De la frente estábamos hablando. Bueno, ahí va a ir una diadema en la frente.
y que era una señal nupcial, todos saben eso, ¿no? Que la diadema era como el moderno anillo de casamiento, ahora era la señal nupcial. Ahora tenemos entonces estas tres cosas, estos tres adornos que van ubicados en estos lugares, y estas cosas son todas representativas. Encontramos nosotros que los pendientes, por ejemplo, resaltaban las mejillas, y bueno, las mejillas del rostro de la esposa siempre estaban descubiertas mirando al esposo, y acá la expresión, nosotros acá tenemos, yo puse todas las traducciones de estos versículos, todas las traducciones habidas y por haber, pero me gustaron las traducciones antiguas, por ejemplo la que hace la Septuaginta o la Yuneman, que los antiguos, incluso las versiones antiguas, la de la Biblia del Oso, las más antiguas de la Reina Valera, la transcriben así también. Dice, qué hermosas son tus mejillas, dice, cómo han florecido tus mejillas, o cómo han brotado tus mejillas, como tórtolas. Es decir, como que están enrojecidas o ruborizadas. Y se han puesto, dice, así como ruborizadas, sin necesidad de maquillaje. O sea, tienen ese color rozagante, dice, como si fueran tórtolas. Y entre los pendientes están luciéndose de una manera sobresaliente. Y las mejillas, por supuesto que cuando nosotros vamos a ver los pendientes, y vamos a ver los collares, y los zarcillos, y vamos a ver las orejas, y la nariz, y el cuello, y la frente, cada una de estas cosas simboliza, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de simbolismos alegóricos. Y me dice usted, pero hermano Ángel, entonces todo el libro Cantar de los Cantares va a ser así, en alegoría, y sí, porque así está escrito. Este es el idioma del Cantar de los Cantares. La única forma que tenemos nosotros es que el Espíritu de Dios nos ayude a abrir los simbolismos, a abrir las alegorías y liberar todas las verdades que hay ahí adentro, porque si no, nos quedaríamos simplemente como citaban antiguamente al Cantar de los Cantares, todas estas cosas, pero para usarlo en lo natural nada más. Pero aquí Pedro mismo está explicando que aún hay un adorno interno que es mucho mejor que el externo, que por supuesto hay pendientes, collares y zarcillos externos de oro, de plata, y collares de perlas y de corales, que son muy bonitos y muy hermosos, y de piedras preciosas y demás, pero eso solamente está hablando de cosas más profundas, más bellas, para embellecer a una novia, para embellecer a un alma. Bueno, entonces, ¿y quién lo hace? El rey, porque el rey dice, te haremos, te haremos. Es decir, nosotros no lo hacemos, nosotros no lo compramos, nosotros no lo conseguimos por nuestro esfuerzo como un premio, sino que esto se recibe. Él le colgó los pendientes, él le colocó el collar en el cuello, los collares en su cuello, y luego dice, también te haremos. Salomón y todos sus ayudantes, orfebres, especialistas, joyeros, van a hacer la mejor diadema posible para colocar en la frente de la novia ideal. Así que entonces, las mejillas de la esposa y sus rostros siempre están descubiertos mirando al esposo, y esto simboliza una buena conciencia, cuando se puede mirar de frente y mirar cara a cara, y cualquier cosa, cualquier error, cualquier cosa que esté mal entre el rostro del rey y el rostro de ella, la buena conciencia, porque las mejillas, ¿qué representarían en lo espiritual? Bueno, las orejas es fácil, porque las orejas representan el oír, y si le cuelgan un pendiente en la oreja es para ungirle el oído, para que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice, porque una cosa que le puede, dice Jesús mismo, dijo, tienen ojos y no ven y tienen oídos, pero no oyen, y para poder oír se requiere la capacitación del Espíritu, se requiere un gran pendiente que cuelgue en el oído, para que el que tenga oído oiga lo que el
Espíritu dice a la iglesia. Entonces, pero las mejillas en el cotejarse con el rostro del rey, así, y él dice, tus mejillas están rozagantes, han brotado como paloma, como tórtola, y simbolizan las mejillas la buena conciencia, porque aún la conciencia es como un dispositivo que nos indica el bien y el mal. Y cuando hacemos algo malo, aunque nadie sepa, dentro nuestro la conciencia protesta, identifica eso. Entonces la buena conciencia, cuando se hace algo malo y cuando eso algo malo ha sido descubierto y se le ha dicho lo que ha hecho algo malo, parece mentira que hay un dispositivo que Dios ha puesto en el hombre que se pone rojo el rostro, se pone colorado de vergüenza, porque eso es la conciencia misma, ha sido redarguida y le da testimonio. Entonces la buena conciencia, por eso el bautismo, dice Pedro, el agua no limpia, no quita las inmundicias de la carne, solo la inspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo es un acto externo para mostrar de que algo interno ha pasado, el arrepentimiento y la fe. Entonces es el símbolo, el signo externo de una buena conciencia. Y aquí, la buena conciencia, la vergüenza, el rubor en el rostro, es el símbolo del arrepentimiento continuo y piadoso. Y el piadoso respeto a la mirada que le reprende. En efecto, y ustedes ven, cuando Pedro le negó 3 veces al Señor Jesús en el patio de Anás, y cuando dice a lo lejos los ojos de Jesús, el silencio lo miraban. Y Pedro entonces, y el gallo cantó, se acordó de la palabra, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Y cuando le negó por tercera vez, el gallo cantó y los ojos de Jesús lo miraron y Pedro lloró amargamente. Entonces, la buena conciencia hace que se ponga rojo de vergüenza. Sin ninguna duda, esto es el arrepentimiento continuo y piadoso y el respeto a la mirada que reprende. En efecto, esa afligida aún se humilla por las pequeñas faltas. Y como dicen algunos hermanos, nosotros no tenemos que arrepentirnos, nosotros somos santos. Bueno, si es santo más todavía, porque si tiene las vestiduras bien blancas como el armiño, cualquier manchita negra se ve de lejos, con más razón todavía. Y hablando de arrepentimiento en las 7 edades, el Señor truena a cada iglesia, le dice arrepiéntete, menos a Esmirna, a todas le dice que se arrepienta, aún a Éfeso, y le dice arrepiéntete de haber perdido el primer amor. Y el hermano Branham, explicando eso, dice, si un pecador tiene que arrepentirse para venir al Señor, ¿cuánto más tendrá que arrepentirse una iglesia que ha perdido el primer amor, que ha caído de su posición, que es fría, formal, muerta, seca y vacía? Deberá arrepentirse con más fuerza. Entonces el arrepentimiento es una capacidad continua dada por el Espíritu Santo, la contrición, la compunción interior que constriñe la buena conciencia para poder ser aceptos. Y entonces, así, cuando es así, cuando realmente, ahora cuando ustedes saben que cuando la conciencia está cauterizada, no hay nada que reprenda y siguen haciendo lo malo y avanza. Pero en el reino religioso, las personas pueden hacer lo malo y no tienen reprensión de nada los reprende. Entonces, sus mejillas no se ruborizan, sus mejillas no son como tórtolas, sus mejillas no están hermosas entre los pendientes. Por esa razón, el rey coloca estos pendientes y las mejillas se tornan hermosas. Exactamente, cualquier mancha pequeña, cualquier cosa mala que se haga es muy notoria para aquel que está caminando cerca del rey. Y en efecto, la buena conciencia se siente redarguida y, como dijeron los sabios de la antigüedad, la conciencia huye al interior y se mete adentro del alma, dentro de sí misma, y pone un velo natural de sangre en el rostro. En el momento que la vergüenza, hilos de sangre comienzan a subir por las mejillas,
y atestigua el dolor y la vergüenza que se siente por dentro. Así le dijo un tío, pero qué bueno. En realidad, a eso se refiere el rey cuando está diciendo hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Ahora, por supuesto, cuando decimos de los pendientes, vamos a ver que se colocan en la nariz o se colocan, como en el caso de Eliezer, que Eliezer le colocó, y Eliezer mismo lo dice, en Génesis 24:47, ya vamos a llegar ahí, ya vamos a ver, porque estas cosas van a aparecer ahí, van a aparecer porque Eliezer tenía 10 camellos cargados de adornos, tenía 10 camellos cargados de regalos preciosos, tenía 10 camellos cargados donde estaba lleno de pendientes, collares y zarcillos. Así que bueno, eso por supuesto que está ahí. Y es sobresaliente, dijo Eliezer, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Génesis 24:47. Ahora, si en los oídos el pendiente, estos elementos, estos ornatos dados por el Espíritu, estas capacidades dadas por el Espíritu. Bueno, ¿qué son todas estas cosas? Son regalos, obviamente. Esto la tsunamita no lo gana, no trabajó para ganarlo, no pagó el precio, por eso son todos regalos. El rey le da todas estas cosas para hermosearla. Entonces son capacidades, son operaciones. Por eso dice hay diversidad de operaciones, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de capacidades, dones, frutos. Y hay muchísimas operaciones del Espíritu de Dios que colocadas en su lugar correcto hermosean una novia y hermosean un alma. Si los pendientes están colocados en las orejas están, como dijo el hermano Boris el otro día, no solamente tiene que haber un don para que alguien predique, sino que el que escucha también tiene que tener el don de oír, porque si no le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, y tendrá ojos si no verá y tendrá oídos si no escucha. Pero cuando el oído está ungido por los pendientes del rey, entonces sí podrá apreciar cada palabra que sale de la boca de Dios y se cumplirá la sentencia que dice ahí el Espíritu en cada edad en Esmirna, una exposición de las 7 edades de la iglesia, que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí entonces tenemos, bueno, uno de los primeros mensajes, el Espíritu en cada edad. Capítulo, el Espíritu en cada edad, edad de Esmirna, una exposición de las 7 edades de la iglesia. Ahí el mensaje habla de eso. La capacidad dada por el Espíritu para oír, pendientes. Qué hermosas son tus mejillas entre los pendientes, porque no siempre van a ser las palabras para decir, para alentarnos y para decirnos que estamos bien, como llegó a los carros de Faraón. A veces van a ser palabras como las de Jesús a Pedro antes, ¿estás dispuesto a morir por mí, Simón? Antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. A veces la palabra entonces puede venir ahí y hacer sonrojar las mejillas, pero son hermosas porque el arrepentimiento siempre es para vida y la tristeza que produce y el rubor que produce el Espíritu Santo en el interior siempre es para vida, es para bien, es para arreglar lo que está mal y es para verdaderamente lucir la tez hermosa delante del Señor. Entonces, fíjense que nariz tiene que ver con olfato, percepción, captar. Y dice, y el rey tenía suaves ungüentos, dice, y tus amores son mejores que el vino, y atráeme y te seguiremos y correremos y a más de tus suaves ungüentos y al olor de tus suaves ungüentos. Podía percibir, podía oler los suaves ungüentos, los diversos ungüentos del rey, podía percibir, captar. Bueno, los 3 círculos, ustedes saben, los sentidos de afuera son los sentidos naturales, los 5 sentidos, olfato, gusto, oído, y de eso se trata Orejas y Nariz. Pero más adentro del oír está la memoria y del olfato
está el discernimiento, es olfatear un asunto, es olfatear un mal que viene, es discernir, percibir, es captar, darse cuenta. Entonces el pendiente que normalmente va en las orejas, Eliezer se lo pone en la nariz a Rebeca para que pueda captar. Y bueno, y ella captó no solamente, sin darse cuenta, captó, porque cuando Eliezer, el siervo, le dijo, dame de beber, ella también dio a los camellos y ella no sabía cómo había orado el siervo, diciendo, la que me dé de beber no solo a mí, sino también a los camellos, que esa sea la que tú has escogido para mi señor Isaac. Y ella, sin saber todo eso, captó lo que había, captó los suaves ungüentos de la inspiración, captó los suaves ungüentos de la unción, captó los suaves ungüentos y hizo exactamente lo que tenía que hacer sin saber lo que estaba haciendo, y después se dio cuenta, y por esa razón no lo hizo porque oyó la palabra, porque la palabra la va a oír después. Después él le va a relatar todo el proceso. ¿Quién era Eliezer? ¿Y de dónde venía? De la casa de Abraham. ¿Y para qué estaba comisionado? Para buscar una esposa para Isaac. Todo ese mensaje, toda esa palabra la iba a escuchar después. Pero antes de escuchar esa palabra, ella pudo captar, Rebeca pudo captar, como olfatear, sin saber, la inspiración y la unción que había, porque el ángel del Señor estaba acompañando a Eliezer y estaba en medio de ese asunto. Estaba Eliezer, ahí estaba el ángel, ahí estaban los 10 camellos, ahí estaban los regalos, y ahí estaba Rebeca. En su primer encuentro, sin saber, ya estaba captando por perfección. Y lo primero que hizo Eliezer cuando sacó todos los regalos, porque tenía bolsas y bolsas de regalos escogidos en 10 camellos que llevó, imagínense, el primero que sacó fue un pendiente y dice, lo puse en su nariz. Lo puse en su nariz. Le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. ¿Cómo ha trabajado esos brazos para darle de beber a 10 camellos? La verdad, sin a destajo. Trabajó y les dio, y los camellos no es que beben un sorbito, ustedes saben. Ustedes saben que son acumuladores para muchos días. Y entonces no sé cuántos litros se necesitan, me hicieron la cuenta los exegetas, cuántos litros de agua se necesitan para que puedan beber 10 camellos y quedar saciados de un largo viaje que venían. Pero ella no paró de sacar, sacaba y sacaba y sacaba con su cántaro de agua. Esos brazos fueron honrados con 2 brazaletes, porque puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Así que entonces tenemos el primer círculo que se va quedando más o menos claro, y Dios puede ayudar entonces a la novia para tener pendientes en sus orejas y tener como Rebeca un pendiente en su nariz que le ayude a discernir, a percibir, a captar la inspiración, la unción de la hora que vivimos, y la inspiración que siempre está con el mensaje, porque ahí está Eliezer, ahí está el ángel. Y Eliezer salió de la escena, pero el ángel no. Y ahí están los regalos, ahí está todo ahí adentro. Entonces, el pendiente en su nariz se lo puse, dice, lo primero, y en los brazos, para alimentar, para saciar, para acrecentar aquello que luego lo va a llevar hasta Isaac, esos camellos, ese poder que finalmente la llevará a ella hasta Isaac. Bueno, que Dios nos ayude con este primer círculo: pendientes, mejillas, tórtolas, rubor, orejas y nariz. Y ese era ahí en la nariz, porque allí encontramos que en la Biblia así, y en el mensaje también, por supuesto. 100 litros de agua un camello, no. 10 camellos son 1000 litros de agua. No, es una... Bueno, no, es extraordinario, supongo, aunque le haya dado un poquito menos, ¿no? Pero es extraordinario. Pero que Dios nos ayude, que Dios ayude
a Rebeca, novia de esta hora final, y que Dios ayude a las almas, Rebeca, en estas horas finales, para poder, porque el rey le colocó los pendientes en su oreja y a través del mensajero se lo colocó en su nariz también, para percibir los suaves ungüentos. Entonces, obviamente la novia, creo que yo a esta altura del Cantar de los Cantares, en el verso 10, tiene que ser espiritual, tiene que ser almática, no puede ser natural, ni carnal, ni eclesiástica, ni externa, ni adorno externo, algo, digamos, tipo testigo de Jehová o mormón, que nos conformemos con un buen salón del reino, con un buen templo y con todo, todas esas cosas están bien y son buenas y ayudan, pero lo más importante, las cosas preciosas, dice Génesis 24, dice que cargó 10 camellos con toda clase de regalos escogidos de su Señor. Esas son las cosas más importantes. Todo lo demás, todo lo que es el marco religioso, aun como están en el orden de la iglesia y demás, es el orden, pero para tener estas cosas, para tener toda clase de regalos escogidos y cosas maravillosas, cosas espirituales y almáticas. El orden es un marco, o el primer círculo, el cuerpo es un marco y el espíritu es un marco, pero para el alma. Entonces, en este primer círculo, Dios quiera que podamos tener pendientes y mejillas hermosas y ruborizadas como tórtolas cada vez ante cada cosa mala que hagamos, que la buena conciencia, la tórtola, la paloma del Espíritu Santo pueda constreñir nuestra conciencia y ruborizar no la mejilla externa, sino verdaderamente el signo del arrepentimiento. Señor, perdóname. Y Pedro automáticamente, el gallo cantó, que fue como un timbre, un despertador, y los ojos de Jesús, y Jesús no le dijo nada, y lo miró con amor. Pero bastó entonces más todavía el dolor que Jesús lo mirara con amor, porque si Jesús lo hubiera mirado con ojos como llama de fuego para juzgarlo y enviarlo al infierno por haberlo traicionado y negado, no, pero lo miró con amor, como dice Sofonías, y callará de amor por amor. Y entonces, pero yo rogado, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, y mientras estás zarandeado, estas cosas pasan, y negó al Señor Jesús por 3 veces. Pero el Señor le iba a dar la oportunidad y le iba a decir 3 veces: me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, tú sabes que te amo. Y entonces, en ese momento, cuando fue la mirada de amor del Señor Jesús, Pedro lloró amargamente. Hermosas mejillas de Pedro. Todavía no había subido al aposento alto, pero ahí estaba. Eso es entonces. Ahora, en el segundo círculo tenemos los collares que son cuencas de perlas o corales. ¿Van a dónde? Van en el cuello, obviamente, van en el cuello. Y esto ya no son las mejillas, y ya no son las orejas, y ya no es la nariz, es el cuello. Y el cuello en la Biblia es tan simbólico el cuello en la Biblia, que se le llama cerviz. Bueno, antiguamente se le decía al cuello cerviz, y en el español se le dice cerviz. Pero en el idioma bíblico es tan común escuchar duros de cerviz, pueblo duro de cerviz. El mensaje de Esteban en la sinagoga fue: incircuncisos de corazón y duros de cerviz, siempre resistiendo al Espíritu Santo. O sea, el cuello es la cerviz. El cuello tendría que ser móvil, porque es la unión entre la cabeza y el cuerpo. No pudiera ser duro de cerviz. Cuando la cabeza da una orden para mirar a la derecha, el duro de cerviz mira para la izquierda. Ese era el pueblo de Israel. Dice duro de cerviz. Y es tan tremendo que el cuello es donde se coloca el collar, pero también se colocaban los yugos. Y entonces el yugo podía ser bueno
o podía ser malo. El cuello, algo muy importante, espiritualmente hablando, ¿qué sería el cuello? Es la conexión, es el tronco, es la conexión entre la cabeza y el cuerpo. Entonces es muy importante esa torre de control ahí. Ahí es donde va el collar. El collar está colocado por él como un adorno, porque también dijo, tu cuello es hermoso entre los collares. La aplicación natural, ustedes saben, es de, por ejemplo, honor. Ahí en la antigüedad, cuando se colocaba un collar en el cuello de alguien, era sin ninguna duda un honor. Un honor. Ahí se le puso a José y a Daniel, se les pusieron. A José, Faraón le colocó un collar en el cuello. Génesis 41, 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Bueno, y lo hizo el segundo hombre del reino, le dio ese honor. Y a Daniel lo mismo. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Detrás del viejo rey y detrás de Belsasar, el rey regente, el tercer hombre en importancia era Daniel. Entonces estos collares, tanto en José como Daniel, representaban el honor que el rey, que el que estaba más arriba, le daba. Faraón colocó el collar en el cuello de José y lo convirtió en el segundo hombre del reino. Y Belsasar, que era el rey regente, reinando en lugar de Nabucodonosor, colocó el collar, lo vistió de vestiduras de gala y púrpura de lino fino a José, y de púrpura a Daniel, y colocó un collar de oro sobre su cuello, y lo proclamó como el tercer hombre del reino. Y aquí Salomón está colocando collares en el cuello de la sulamita. Y ahí Cristo está colocando collares en el cuello de la novia y colocando collares en el cuello del alma. Es un gran honor, es un gran privilegio. Y fíjese cómo dice el Proverbio 3:3. Dice el mismo rey Salomón, ¿qué es lo que representa un collar en el cuello? Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia y la verdad atadas al cuello. Y en otra escritura de Salomón, en Proverbio 1, dice 1, 8 y 9, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La instrucción, la dirección, la instrucción será adorno de gracia en tu cabeza y collares en tu cuello. La misericordia y la verdad, la instrucción. Ahora entonces es un gran honor, porque entonces sí, la novia dice, reinaré después de Cristo, ella será la reina, será coheredera con Cristo. Es como José, segundo hombre en el reino, es como Daniel, tercer hombre en el reino, es un gran honor, pero primero dice, tiene que estar, porque son collares, los collares de perla, los de oro, dice, pero los de corales, misericordia y verdad, la instrucción y la dirección. Entonces se espera una novia que tenga instrucción, que sea instruida y que siga la dirección de Dios, que se deje instruir por Dios y que siga la dirección del Señor. Y entonces sí, será adorno de gracia en su cabeza, dice Salomón, y serán collares en tu cuello. O sea, todas estas cosas representan los collares.
Y aquí en el cuello, que es la cerviz, es donde van los yugos. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús. Jeremías en Lamentaciones dice, bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Pero cuál? El yugo de Dios. El que dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. O el que dijo Jeremías, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Porque ¿qué es? ¿Qué es un yugo? Es algo que lo ata a uno a algo y a la vez lo hace llevar una carga. Está el yugo del diablo, esclavitud y servidumbre. El yugo babilónico, como fue en los tiempos de Jeremías, que estaba con un yugo de madera, y vino el falso profeta y se lo rompió, porque dijo, nadie se va a librar ahora del yugo de Babilonia, dijo Jeremías. Y el falso profeta lo rompió el yugo de madera y dijo, así romperá Dios el yugo de Babilonia. Y después Dios le dijo a Jeremías que te ponga un yugo de hierro, porque eso es lo que le iba a pasar al pueblo, el yugo babilónico. Está el yugo de la ley. A los Gálatas les dijo, estando en libertad en Cristo, ¿van a volver otra vez al yugo de la ley? Está el yugo y las coyundas de pecado. Está el yugo desigual, la unión con incrédulos. ¿Qué es un yugo? Estar atados a algo y a la vez llevar una carga. Pero ese cuello, esa cerviz, ellos eran duros de cerviz porque se negaban a llevar el yugo de Dios, se negaban a llevar el yugo de su juventud, se negaban a estar atados a Dios y llevando la carga que Dios les imponía. Pero Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el yugo de Dios y es fácil, pero ellos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, se quitaban el yugo de su cuello. Pero entonces ahí el yugo de Dios sí es fácil y el hermano Branham de una manera hermosa dice que cuando el Señor Jesús nació, sus pañales fueron como una tela de arpillera que se pone en el cuello, así en la cerviz de los bueyes, en el yugo de los bueyes, para que el yugo no los lastime. Entonces llevan así esa arpillera que va entre el cuello y el yugo para amortiguarlo y para que no los lastime el yugo. Y esos fueron los pañales del Señor Jesús, del siervo sufriente. Esos fueron los pañales del Señor para mostrarnos a nosotros como Elías y Eliseo que araron con 12 yuntas de bueyes y tenían 12 yuntas de bueyes Eliseo y después, bueno, las abandonó para seguir a Elías y él se enjugó con Elías. Y se enjugaron Moisés y Josué y Caleb y Elías y Eliseo. Y bueno, y ese es el yugo de Dios, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, es decir, atados al Señor Jesús y llevando la carga que Él nos impone, pero es fácil y hallaréis descanso para vuestras almas, porque Él nos ayudará, nunca nos dará una carga mayor de la que podamos llevar. Y estar atados a Cristo es mejor que estar atados al diablo, a la ley, al pecado, al mundo, el yugo desigual con los incrédulos, el yugo de Babilonia, el yugo que sea. Es mejor estar llevando el yugo de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es el cuello. Eso es el cuello. Y en el Cantar de los Cantares dice en el capítulo 4, verso 4, tu cuello es como la torre de David, edificada para armería. La torre, el torreón de una fortaleza, por ejemplo, la torre fuerte, como la torre de David, que se ve ahí en Jerusalén, ahí iban los valientes, ahí era el torreón, era la parte más fuerte de la defensa. Y tu cuello, dice, como la torre de David, edificada para armería, ahí guardaban las armas, y dice, y 1000 escudos están colgados en ellas, y todos escudos de valientes.
El yugo de la Sulamita fue probado como yegua de los carros de Faraón, como una viñatera, pastora y guerrera de los 1000 combates, y como la torre de David. Más adelante, en el capítulo 4, Salomón va a decir que el cuello de la Sulamita es como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Es decir, que llevando el yugo de Dios, llevando el yugo del Señor Jesucristo, no tengan ninguna duda que habrá 1000 batallas por delante, habrá 1000 combates por delante, y el cuello se convertirá como en una armería. Fíjense cuando dice la Biblia, alza tu voz, clama a voz en cuello. La voz, la palabra sale de la boca, pero primero inflama la garganta, inflama el cuello, y la Biblia lo llama habla, clama a voz en cuello, no te detengas. Es decir, que la proclamación de la verdad hace que la voz en cuello, por donde atraviesa la palabra desde el corazón y viene a voz en cuello y sale para adelante, se convierta en una torre de David, en una edificación para armería de los 1000 combates. 1000 escudos están colgados en ella. Que Dios nos ayude, porque entonces el rey sí, no dudó en darle ese honor, el mismo honor que a José y a Daniel, el mismo honor que dice en los proverbios, y aquella que puede llevar el yugo de Dios, el yugo del rey, coloca collares en su cuello, y así como hermosas son sus mejillas entre los pendientes, hermoso es su cuello, su cerviz entre los collares de perlas y corales. La cabeza mueve para la derecha, el cuello va para la derecha. Y hacían chistes los pentecostales diciendo, sí, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello y la mueve para donde quiere. Sí, no, pero el cuello mueve, pero por orden del cerebro. El cerebro da la orden y el cuello mueve a la derecha. El cerebro da la orden y el cuello mueve a la izquierda. Así debe ser. Y si es duro de cerviz, no, va a todo lo contrario. Incircunciso de corazón, dijo Esteban, y duros de cerviz, siempre resistiendo al Espíritu Santo. En cambio, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29, 30. Tercero, diademas. Acá estamos, diademas. Oro, plata, tachonadas que van en la frente. El tachonado significa adorno de tachones, estos zarcillos, esta diadema, que era como una vincha, una cenefa, una banda, franja decorativa, que se colocaba normalmente en la frente, era adornada de tachones, eran como monedas. Y los tachones eran como tachuelas, tachas, que iban como remachadas. Eran piezas pequeñas y planas, metálicas, que se utilizaban para decorar la vincha diadema. Entonces, el oro y la plata adornaban de una manera muy hermosa, en el contraste del colorido, el amarillento del oro con el plateado de la plata, lo hacían de una manera sobresaliente esta diadema. Y es muy interesante notar aquí cómo lo remarca y dice, te haremos. Salomón, Cristo, dice, te haremos. A la Sulamita, que espere un poco porque está en proceso, lo estamos haciendo y te lo haremos. Y esto implica que ella no tenía que hacer nada, solamente tenía que recibir esto. Esto tenía que recibir, esto que él iba a hacer. No es una obra humana, no es algo humano, es una obra divina. Salomón y sus orfebres, Cristo y el Espíritu Santo y los ángeles espirituales y terrenales y sus mensajeros y todos los colaboradores de Salomón Cristo, sus orfebres especializados para trabajar en esta obra. Oro significa en la Biblia, podemos entrar en detalle, ustedes saben, oro es divinidad. Oro es divinidad, todos los mobiliario del tabernáculo, oro representa divinidad.
y la plata representa redención. Hay una mezcla de divinidad y de redención ahí. Entonces esto no puede ser carnal, esto no puede ser humano, esto es el adorno mayor que Dios puede dar, es oro, divinidad, para hacernos partícipes del oro, divinidad, hacernos partícipes de su naturaleza divina, de las cosas que están en Él, que pasen a nosotros, hacernos participantes de lo que Él es y lo que Él tiene, hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y todo esto es por la plata de la redención, porque no hay forma posible de lograrlo de otra manera, a no ser por la redención, por el precio pagado, por el rescate del Señor Jesucristo, por el costo que eso tuvo. No pudiéramos estar nosotros recibiendo oro de parte de Dios si no recibimos plata primeramente del Redentor. Y eso tiene que ser bien tachonado, eso remachado, tachonadas de plata sobre el oro, y eran como remaches. ¿Y cómo se remacha? Ahora con máquinas, pero antes se remachaba a martillo. Esto debe ser remachado, esto debe ser bien martillado. Aquí no hay lugar para nuestros pobres amigos arminianos. Esto es oro divinidad. Esto lo hace el Señor, te haremos. Te haremos. Él a través de todos sus medios y sus instrumentos, empezando por el Espíritu Santo, sus ángeles y todos los que tiene en el mundo espiritual y en el mundo visible, trabajando para hermosear y embellecer una novia. ¿Y con qué lo hará? Hacernos participantes de su divinidad. Como el candelero, que era oro labrado a martillo, oro martillado. Que son las 10 dracmas. Son las 10 dracmas. Es como dice en el Evangelio de Lucas: o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Eran estas 10 dracmas, eran las 10 monedas de la diadema que la mujer había perdido. ¿Dónde está eso? Bueno, el mensaje: la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor. Y el hermano Abraham tiene que aclarar, dice: quizá ustedes digan, ¿qué tiene que ver eso con la segunda venida del Señor? Y tiene todo que ver. Porque esa mujer que está buscando la dracma que se le perdió, la dracma de las 10 dracmas, representa a la iglesia, representa a la novia que tiene que tener las 10 dracmas. Tiene que tener esos zarcillos, diademas en la frente. Esos que dijo Salomón que haría. Eso que dijo Cristo que le daría a la iglesia novia, y esto que le daría al alma. Tienen que estar los 10, ni 9, ni 8, ni 7. Tienen que estar las 10 dracmas, porque perdió una, con 9 alcanzaría. 9 dracmas, no, él le dio 10. Él puso 10, engarzó 10, ¿qué haremos? Garcillos, engarces, de oro, tachonados, de plata, remachados, a martillo, ¿qué haremos? Segunda venida del Señor. Que son 3 etapas, 3 más 7, 10 el número completo. Ahí están los 10 camellos, ahí estaban los 10 mandamientos, ahí estaban las 10 plagas. 10 representa una totalidad en lo completo, y acá son 10 dracmas. Y es, por supuesto, y es un número muy especial, porque es 3 más 7. Es 3 etapas de la gracia más 7 virtudes, te da 10 justito. Son estas. Y esto es, no tenga ninguna duda, que las 3 etapas son de gracia. Es oro, oro, oro. Y es plata, plata, plata. Y es gracia por redención. Y son 7 virtudes para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Son 7 virtudes por redención. 3 más 7, las 10 dracmas. La predica el hermano Branham en 1957. Jesucristo comparó esto con una mujer, y nuestro tema en esta noche, nos damos cuenta que el esposo de esta mujer se había ido y había perdido una de las monedas de su diadema, dice el hermano Branham. Ahora, haré lo posible para explicar esto. En esos días no tenían anillos nupciales, tenían una diadema, le llamaban diadema, se la ponían en la cabeza, tenía 10 monedas e iba alrededor de su cabeza, y eso era una señal que ellas eran mujeres casadas, estaban casadas.
cada una de esas monedas, dice el hermano Branham, si tan solo tuviéramos tiempo. Si tan, ahora, claro, si tuviéramos tiempo para hablar de esas monedas y la diadema, dice, pero no lo tengo. Voy a tratar de cumplir mi palabra lo más cerca posible. Pero yo pudiera, si tuviéramos tiempo, decirles lo que cada una de esas monedas significaba. Fueron puestas allí y cada moneda, dice, significaba una cierta virtud de esa mujer. La primera significaba amor a su esposo, la segunda la promesa de virtud de vivir limpiamente, la tercera, la cuarta, casta, hacendosa, cuidadosa de su casa, etc. Bueno, representaban virtudes, la quinta hasta llegar a la novena y décima. Y si quieren buscar la referencia, bueno, ahí dice el hermano Branham, Gálatas 5, dice 9 frutos. Ahí están los 9 frutos. Claro, y el hermano Branham todavía no había predicado la estatura del varón perfecto en el año 62. Pero la inspiración estaba sobre él y dijo que cada moneda significaba una cierta virtud, no dijo un cierto fruto. Y claro, si las virtudes son 7 y estas son 10, y son 3 etapas de la gracia para nacer de nuevo. Y después que se nace de nuevo, ahí se nace, pero como bebé, no como adulto. No se puede estar tratando de nacer durante 30 años en el camino de Dios y se nace bebé y entonces recién empezaría a balbucear, a gatear después de 30 años, como un bebé. No, 3 etapas de la gracia, primeros 3 monedas de oro, de plata, grandes en la frente, adelante, para nacer. Y luego 7 virtudes para crecer hasta la estatura de un hombre perfecto. Y cuando está allá arriba y tiene los hombros exactamente como los tiene que tener, el manto de adopción, dice, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento, y le pone todas las cosas y autoridad sobre él. Pero eso es cuando está en la estatura. Ahora, estas virtudes, estas monedas, cada moneda representaba una cierta virtud. Se darán cuenta que esta mujer representaba a la iglesia, y la iglesia es la esposa que está casada con Cristo, y la diadema que la iglesia debería usar es, bueno, son todas esas virtudes, amor, gozo, paz, longanimidad, dice, esa es la diadema que debería usar la iglesia. Y esta mujer tuvo que haber estado muy oscuro cuando ella se dio cuenta que había perdido una de las monedas. O dice, si alguna vez ha habido un tiempo cuando la iglesia debería tomar un inventario para saber si tiene todas sus monedas puestas, debería ser ahora mismo. Se está poniendo oscuro y debemos tomar inventario. Y bueno, lo que pasa es que no hemos perdido una moneda, sino que hemos perdido casi todas ellas. Se está haciendo de noche y el esposo está por regresar. Y el esposo no puede encontrarlo como que le falta una. Porque entonces la gente, si le falta, ella sería tildada de que le falta esa virtud que esa moneda representa. La traerían al sacerdote y testigos probando que la habían encontrado y bueno, había dañado su conducta, le habían quitado esa moneda. Y ella había estado coqueteando o había sido infiel o algo así. Y quedaba marcada y él la divorciaba inmediatamente y no quería tener nada que ver con esa mujer. Las 10 dracmas tenían que estar. Por eso, pues bien, el motivo de tal búsqueda tiene que ver con las antiguas costumbres de Medio Oriente. La mujer buscó con diligencia porque la moneda perdida era parte de la diadema de matrimonio. En la época de Jesús las mujeres llevaban monedas de plata colgadas en su cabeza y cuello. Y estas monedas solían a veces ser parte del precio que el novio pagaba por ella, la dote, y que por costumbre quedaba en manos de la novia. Así que ella incluso, aún si se divorciaba, esas monedas eran su capital en sí. Así que estas monedas eran cosidas en hilera como una diadema en el velo nupcial el día de la boda, y luego usada como un ornamento, algo así como el anillo de matrimonio actual. Era un símbolo público de honor, ya que el juego completo de monedas representaba una esposa fiel. Y si se hallaba una mujer con la diadema con monedas incompletas, el esposo podía llevarse una impresión equivocada o aún divorciarla. Usos y costumbres de tierras bíblicas. Bueno,
Ahí el hermano Branham entonces lo hace muy claro acerca de esta diadema. Y esto va en la frente, esto va en la frente. Esto ahí, el sello de Dios va también en la frente. Y estas 10 monedas, sí, 3 más 7. Edad de Éfeso, exposición, el candelero martillado. Mensaje de las 10 dracmas, o sea, la segunda venida del Señor hablando de las 10 dracmas, también del hermano Branham nos hablan de esto. Y para concluir tenemos que ver 2 escenas, por lo que no hay 3 escenas, pero vamos a ver 2 escenas. Vamos a ir a Ezequiel 16, el gran capítulo, porque ahí el hermano Branham lo va a citar en palabra hablada, simiente original. Ezequiel 16, gran capítulo, la iglesia novia en tipo. Israel como la esposa de Jehová en el Antiguo Testamento, la iglesia novia en tipo, la iglesia alfa y la iglesia omega, la iglesia del principio y la iglesia en el final. Ezequiel capítulo 16, gran capítulo, lo explica el hermano Branham en la palabra hablada, en la simiente original. Y por supuesto la segunda escena, Rebeca, Eliezer e Isaac. Pero vamos concluyendo, para poder concluir, vamos rápido, Ezequiel 16, no vamos a tomar todo el capítulo, sino que vamos a tomar los versículos más importantes. Ezequiel 16. En el verso 6 dice, pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Fíjense que esto es la iglesia, novia en tipo. Israel, por supuesto, esto representa a Israel en el Antiguo Testamento, y cómo Dios se representa como el esposo de Israel en este gran capítulo de Ezequiel 16. Pero en palabra hablada, siguiente original, el hermano Branham va a decir ahí que esto representa a la iglesia novia en tipo, la iglesia alfa, la del principio que cayó, y la iglesia novia omega del fin que no caerá. Bueno, eso es sobresaliente. Y es tan sobresaliente el capítulo 16 de Eclesiastés que el hermano Branham lo cita. Cuando lo cita ahí en palabras habladas, simiente original, si ustedes lo notan, van a ver que en el párrafo 67 dice, así que la novia, para complacer a sus amantes de mala fama, dice, ¿qué no habló Salomón? ¿Qué no habló Dios en los cantares de Salomón? Y dijo acerca de cómo su esposa fue nada más que una prostituta sentada allá, ella misma, siempre dispuesta todo el tiempo, y tomó a cada amante que pasaba. Ahora, noten esto. El hermano Branham hace mención de Ezequiel 16. Y no es el cantares. Y él dice, ¿qué no habló acaso Dios en los cantares de Salomón? Acerca de que su esposa fue una prostituta sentada allá y se entregaba y estaba dispuesta todo el tiempo a tomar amantes. El hermano Branham hace mención a Ezequiel 16. Va a seguir predicando Ezequiel 16 en palabra la simiente original, pero dice en el cantares. Y aunque no es el cantares, por inspiración lo dijo, y hay una relación exacta entre cantares y Ezequiel 16, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora. Esto es sobresaliente. Fíjense, tomándolo de esta manera, por supuesto es Israel, la esposa de Dios en el Antiguo Testamento, pero está tipificando a la iglesia novia del principio y a la iglesia novia del final. Y entonces van a estar, por supuesto, los pendientes, collares y zarcillos, aquí. Y en el gran mensaje, palabra hablada, simiente original, parte 2, esto lo tienen que leer todo directamente. Yo voy a leer unos párrafos, pero lo tienen que leer todo para que haga efecto, porque es imperdible y porque relata todo esto que está ahí encerrado en Ezequiel 16. Ahora dice, verso 6, pasé junto a ti y te vi sucia. Al principio te vi sucia en tus sangres y te dije, vive. Te multipliqué, verso 7, creciste. Te hiciste grande y muy hermosa, pero estabas desnuda y descubierta aún. Verso 8. Y pasé otra vez junto a ti, en otra sazón, y ya era tu tiempo de amor, estaba más crecida.
y extendí mi manto sobre ti, te cubrí, te hice juramento, pacto, y fuiste mía. Verso 9, te lavé con agua, lavé tus sangres, te ungí con aceite. En etapas, te lavé con agua, lavé tu sangre, te ungí con aceite. Verso 10, te vestí, te calcé de tejón, te vestí de lino fino y de seda. Verso 11, y ahora sí dice, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos. Verso 12, puse joyas en tu nariz, igual que a Rebeca. Exactamente, a la Sulamita en las orejas, y a Rebeca y a la novia de Ezequiel 16, fíjense que todo el atavío, que la forma de proceder con la Sulamita y con Rebeca es la misma aquí también, y estas cosas sí. Él dice, si ustedes notan, yo puse circulitos ahí, te multipliqué, extendí mi manto, te cubrí, te hice juramento, te lavé tu sangre, te ungí, fuiste mía, te vestí, te calcé, te ceñí de lino, te atavié con adornos, puse brazalete. ¿Qué es lo que hizo ella en todo esto? Solamente está recibiendo, dice, lo que él está haciendo. Te ataví con adornos, puse brazaletes en tus brazos, puse joyas en tu nariz y collar en tu cuello, zarcillos en tus orejas, o sea, pendientes en la nariz, en las orejas, collar en el cuello y una hermosa diadema en tu cabeza, pero completo. ¿Qué fue esto? Israel en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue esto? La iglesia al principio, la iglesia alfa, tuvo todos estos adornos. No hubo iglesia más hermosa que esa. Adornos, ataviada con adornos, brazaletes en sus dos brazos. Laboraron y obraron como ninguna. Puse joyas en tu nariz, collar en tu cuello, zarcillos en tus orejas y pendientes y una hermosa diadema en tu cabeza. Fuiste adornada de oro y plata y lino fino. ¿Qué más dice? Comiste harina de trigo, miel y aceite, su alimento. Te hiciste hermosa en extremo y prosperaste hasta reinar. Te hiciste un gran renombre y era perfecta tu hermosura. Ven como dice, a causa de mi hermosura que puse en ti. Hermosa en extremo y era perfecta tu hermosura, a causa de mi hermosura que puse en ti. Verso 14. Es decir, todas estas cosas el rey lo está haciendo por ella y aún transmitiendo su hermosura hacia ella. Y te hiciste renombre, creciste, te multiplicaste y llegaste a prosperar hasta reinar con un gran renombre. Pero confiaste en ti a causa de tu hermosura y te prostituiste. Dice, verso 14, verso 15, pero te prostituiste, cayó la novia y aquella iglesia gloriosa de la primera edad finalmente va a caer y dejó arrancar hasta convertirse en una gran ramera. Esa es la novia alfa. Sin embargo, en el verso 60 hace una promesa de restauración. Al final dice, tendré memoria de mi pacto, sempiterno, y finalmente restauraré tu condición, porque volveré a acordarme de mi pacto sempiterno que tuve contigo. Esta es la historia de la caída de la iglesia, dice el hermano Branham. Ustedes saben, palabra hablada, simiente original. Ahí, ustedes saben, Dios habló de Israel, como yo te encontré en tu sangre, y te lavé y te recogí. La promesa de restauración a Israel y a la iglesia novia, dice, ha dicho Jehová el Señor, tendré memoria de mi pacto que concerté contigo y estableceré contigo finalmente un pacto sempiterno al final. Esto habla de la restauración de Israel al final, pero también habla
de restaurar a la iglesia novia, la que cayó en el comienzo, restaurarla al final, y al restaurarla en forma alegórica, estamos viendo, tiene que otra vez verla sucia en su sangre y decirle vive, multiplicarla, que crezca, que se haga muy hermosa, y en sazón de amores extender su manto, cubrirla, hacer juramento con ella, levantar la mano al que vive para siempre y jurar, te lavé con agua, te ungí con aceite, fuiste mía, te vestí, te calcé de tejón, te ceñí de lino fino, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, y te atavié con adornos, brazaletes y joyas en tu nariz, collares en tu cuello, zarcillo en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza, adornada de oro y de plata. Te prostituiste, le dijo, pero sucederá que esto fue algo que no sucederá más. Increíble, dice, para ser contado, ha acontecido esto, dice en el verso 60, pero no sucederá más. En otras palabras, la próxima no caerá. Hay una promesa de restauración para Israel. Hay una promesa de restauración para la iglesia novia, y entonces en la segunda escena, por supuesto está en Génesis 24, la segunda escena es la promesa de restauración. Rebeca, Eliezer, Isaac, novia Omega restaurada en tipo. ¿Y cómo lo hará? Y lo hará de acuerdo a Malaquías 4:5. Antes que venga el día grande y terrible, él enviará el profeta Elías para hacer volver los corazones de los hijos a la fe de los padres. Pero por supuesto, en Génesis 24 está en alegoría, está en tipo, está en símbolo. Entonces Rebeca tendrá que recibir todo el ornato, todo el adorno perdido en Ezequiel 16. Y para eso Abraham envía, ustedes conocen la historia, envía a Eliezer, el siervo fiel, el damaseno, a buscar una esposa para Isaac. Génesis 24 dice que entonces tomó Eliezer, verso 10 camellos de su señor, así como las 10 dracmas, una totalidad. 10 camellos de su señor, verso 10, con toda clase de regalos escogidos. Y ahí empezó el viaje. Abraham lo capacitó, Abraham digamos que lo equipó con cuántas cosas, si 100 litros de agua bebe un camello, cuántas cosas pueden cargar una caravana de 10 camellos. Bueno, aquí dice que tomó 10 camellos de su señor con toda clase de regalos escogidos. No relataremos el encuentro que tiene junto al pozo, que ya lo conocen, y ya lo vimos, ella dio de beber a los camellos, y en ese momento, dice en el verso 22 de Génesis 24, le dio el hombre, Eliezer, le dio al hombre un pendiente de oro y 2 pendientes. Le dio al hombre un pendiente de oro y 2 brazaletes. Más adelante, Eliezer va a decir, en el verso 47, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Pero en el verso 22 le dio al hombre un pendiente de oro y 2 brazaletes en sus brazos. En el verso 30, cuando Labán vio los brazaletes y vio el pendiente, dijo, ¿qué es esto? Labán, el hermano de Rebeca. Y en el verso 53, cuando finalmente los reciben en la casa y los hospedan y hacen que Eliezer cuente su travesía y cuál era el objetivo de su viaje, dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. Diversos dones. En el mensaje dice que son diversos dones. Como decía el hermano Boris, no solamente, cuando nosotros decimos dones, los dones, diversos dones, nos viene a la mente solamente hablar en lengua.
Y decimos, no, pero los dones, dice, eso era de los pentecostales, pero no solamente los diversos dones, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, hay dones de servicio, hay dones espirituales, hay dones ministeriales, hay diversos dones, es más, dones de fe, de milagro, de discernimiento, no solamente hablar en lenguas. Pero como fue lo que más ruido hizo, y parece ser que cuando uno dice dones espirituales solo se refiere a lenguas, interpretación o profecía. Pero hay diversos dones porque, ¿qué dice? Sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca y toda clase de regalos escogidos. Y dice, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Los que se iban a quedar. Los que eran también cosanguíneos y que la despidieron diciendo, hermana, sé madre de millares y tu descendencia posea las puertas del enemigo. Un mensaje. O sea que también hubo cosas preciosas para ella como si fueran vírgenes papas, por así decir. Le dio cosas preciosas a su hermano y a su madre las que se quedaban. Y empezó la marcha. Y dijo Eliezer, recuerden, le puse un pendiente en su nariz en el verso 47. Versos 59 y 61, arranca la caravana. Y fíjense cómo dice, versos 59 y 61, cómo dice que arranca la caravana que va desde la ciudad de Nacor hasta llegar a encontrarse con Isaac. La caravana de 10 camellos, dice, ahí fue la caravana con Rebeca y sus doncellas, y Eliezer y sus hombres. La caravana estaba compuesta por Rebeca y sus doncellas, Eliezer y sus hombres y 10 camellos. En esos 10 camellos iban Rebeca y sus doncellas, Eliezer y sus hombres, y bueno, ahí identifíquese, que se identifique. Rebeca es la novia, las doncellas, no sé, van acompañando, pero no son Rebeca. Van a llegar también, pero no son Rebeca. Y Eliezer va con sus hombres que lo ayudaron en esa travesía. Y con los 10 camellos. Y bueno, para terminarlo, vamos a ver lo que dice el hermano Branham. No me dio tiempo de leer lo de palabra hablada simplemente original, pero está ahí en el PDF, después lo pueden leer. Por supuesto, el hermano Branham lo va a predicar a esto en tiempo de decisión, mensajero del atardecer, evangelismo en el tiempo del fin, pero sobre todo es en tiempo de decisión donde podemos ver, donde ahí el hermano Branham, como esta novia amiga del tiempo del fin, es restaurada ahí en tipo, ¿no? Y con estos camellos cargados con toda clase de regalos escogidos. Aquí vamos a ver entonces estas citas del hermano Branham, a ver si las encontramos por aquí. Tiempo de decisión, sí. Vamos a ver tiempo de decisión. Eliezer no estaba hablando, dice, de sí mismo. Eliezer, cuando se aseguró que el ángel iría delante de él, entonces podía decidir ir, debido a que él tenía algo que lo respaldaba. Y yo creo que así debería ser la seguridad de todo hombre que predica en el Evangelio. Que si él tiene algo positivo de Dios que lo respaldará, bueno, avanza. Dios envía a su ángel. Y no solo eso, cuando Eliezer salió de viaje, el padre de Isaac, que representó al padre de Cristo, cargó toda esa caravana de camellos con regalos preciosos para la novia. Oh, me siento religioso ahora mismo, dice. ¿Cómo amo a Jesús? Él cargó los camellos de regalos preciosos para dárselos a la novia. Y nunca dijo que eran para otra generación, sino que eran para la novia. Y entonces todo verdadero siervo de Dios que ha sido enviado tiene un libro repleto de promesas divinas que él puede ofrecerle a la novia. Estoy tan contento de ello. Él tiene regalos allí para ella y él no le privará de ninguno de ellos y le dará a cada uno de ellos. Un verdadero siervo hará lo mismo que Eliezer.
Él no tratará de esconderle ningún regalo, ningún don, ninguna cosa preciosa que Dios tiene en su libro, sino que tratará de dárselo a ella porque ella es la reina venidera. Sí, Eliezer no estaba hablando de sí mismo. Él tenía los regalos, dones para probar que él había sido enviado y que era el mensajero del atardecer. Ahora, dones para ustedes, él simplemente los arroja a ustedes, como hizo Eliezer con Rebeca, simplemente arrojando sus dones de misericordia y de bendiciones todos los días de nuestra vida. Mensaje. Él está dando toda clase de regalos y le manda obsequios y le está haciendo que se sienta muy bien. Y así está haciendo Cristo con su novia, nos está dando dones del Espíritu. Y entonces, ¿cómo pueden ustedes estar comprometidos con Él y a la vez negar que existen estos dones? Estos son los regalos de amor, son regalos que Dios ha dado a su iglesia. Jesucristo mismo lo dio, estas señales seguirán los que creen. Mensajero al atardecer, unidad, tiempo de decisión. Ahora, si yo fuera un hombre soltero y estuviera comprometido con una joven y digamos que le mandase algo, por ejemplo un anillo de compromiso, y ella no lo luciera, eso mostraría que a mí no me cree y mostraría que ella no desearía ser mi esposa. Y si Cristo manda a su iglesia estos regalos, estos dones, los cuales Él ha prometido, y ellos los rechazan y dicen no es así, eso no existe, eso muestra que no desean ser la novia de Cristo, están desposadas a otro amante. O sea, que todo lo que Dios manda, que todo lo que es de Dios, que todo lo que es proveniente del Espíritu de Dios para la iglesia, es bueno, es bueno. Y dice, la iglesia verdadera retiene la promesa y guarda todo eso y acepta los dones que Dios le manda. Ahora, cargado, recuerden, tengan en mente, no solo hablar en lenguas. Eso es, y encima uno de los dones más pequeños, podríamos decir, pero hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, hay todo un cielo lleno de cosas para terminar siendo solamente naturales, fríos, formales. No, deberíamos poder tener mínimamente todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios nos manda, porque dentro de las alforjas, de los camellos, de Eliezer, había toda clase de regalos escogidos de su Señor. Para terminar con esta última cita, podemos decir así: Eliezer, el mensajero, de Malaquías 4, 5, 6. Fíjese cómo el hermano Branham, en cierto mensaje avergonzado de él, en el 65, poco antes de partir, él dice así, párrafo 93: Señor, dice, yo he fallado muchas veces con lo de Sudáfrica y con tantas cosas. Seguramente hay algo en esta palabra, de Génesis hasta Apocalipsis. Señor, dice el hermano Branham, de algún personaje allí con quien lidiaste que estaría en semejante situación como mi interrogativa en esta hora. Si alguien ha hecho algo en la Biblia y tú lo corregiste al respecto, entonces permite que yo abra la Biblia en ese lugar. Y si hubiera alguien, fuera lo que fuera que hicieron, eso me llamará la atención, donde yo haya errado o haya hecho algo que tú quieres que yo haga y no lo he hecho. Permíteme ver algún personaje así en la Biblia. Y cerré mis ojos y dejé que la Biblia se abriera sola y puse mi dedo en una escritura y fue Génesis 24, 7. Eliezer, el siervo fiel de Abraham, el siervo modelo de la Biblia, siendo enviado a buscar una novia para Isaac. Me corrieron escalofríos, seguro. Ese es mi ministerio, iba a decir, seguramente. Esa es mi comisión. Eso cuadra exactamente con lo demás de mi mensaje, sacando a la novia. Él dijo, júrame que no tomarás una novia de esas otras, sino que irás a mi propio pueblo. Y él dijo, ¿qué si la mujer no quiere venir conmigo? Entonces tú eres libre de ese juramento. El Dios del cielo enviará a su ángel delante de ti para que te guíe. Y él salió enseguida y comenzó a orar y se encontró con la hermosa Rebeca, que se convirtió en novia de Isaac. Un mensaje perfecto, dice. Te regreso a la palabra. Ve, consigue esa novia. Eso es un deber
Para eso es lo que estoy aquí. Eso es lo que estoy tratando de hacer, llamar fuera una novia. Como mi pequeña experiencia que tuve la otra mañana. Ve y busca una novia para mi hijo, tómala de entre la gente de las iglesias, saca esa novia. Permíteme en oración ahora, Señor. Envía tú la Rebeca. Yo trataré de ser el Eliezer. Ayúdame a ser un siervo fiel y que el Dios del cielo envíe su ángel delante de mí, delante de nosotros, para que nosotros juntemos las cosas y seleccionemos a la novia que Él ha escogido. Qué bueno, el hermano Branham se identificó y ahí toda esta clase de regalos que dice, llevaba, trae dentro del mensaje y todo tipo, dice, de regalos o cosas preciosas y cosas escogidas que están en las alforjas de Eliezer, y todas fueron para Rebeca. Hay una cita aquí que no la puedo encontrar, pero que está sí, por supuesto, en tiempo de decisión, donde dice, por supuesto, dice el hermano Branham, cuando le dio los pendientes, ustedes saben, colgando en los oídos, eso es sencillo, acá está, dice, eso es lo que conmovió a Rebeca, tiempo de decisión, el mensaje la conmovió, el ángel la estaba conduciendo, que no pueden ver el cuadro, el ángel de Jehová estaba conduciendo, ella fue conmovida, inmediatamente cuando le dio de beber a los camellos se le dieron los regalos, y él comenzó a sacar el pendiente. ¿Qué significa, dice el pendiente, el hermano allá? Que la fe viene por el oír. Ven ustedes, es colgando en el oído algo, ungiendo el oído de tal manera para que la palabra pueda atravesar, llegar al alma y producir fe, porque la fe viene por oír. Ese es el pendiente. Y luego le puso los brazaletes. Dice, ¿qué son los brazaletes? Las obras de sus manos, dispuestas por fe a trabajar para el Señor. Ella, 100 litros a cada camello, qué brazos, él la preparó y la coronó con 2 hermosos brazaletes. Tan solo como ella comenzó a darle de beber agua de vida, testificar y decirle a otros, divulgar el mensaje, díganle qué ocurrió con ustedes. Y el hermano Branham entonces no se podía perder eso de explicar lo del brazalete y lo del pendiente. Pendientes, collares y zarcillos. Adornos internos que Salomón dio a la Sulamita, pero que Cristo da a su novia, la novia cayó, la primera, perdió todas estas cosas y según Ezequiel 16 dilapidó todas estas cosas, la diadema, los pendientes, los zarcillos, fueron desparramados, fueron dados a ídolos desastrosos. Pero luego se restaura una novia en el tiempo del fin y vuelven a aparecer todos estos regalos, pendientes, collares y zarcillos, adornos internos valiosos y preciosos para adornar una novia y para adornar un alma, que absolutamente será espiritual sin ningún tipo de duda y mística, un alma hermoseada, una novia hermoseada. Que Dios nos ayude y que se pueda decir en este tiempo final, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Cantares 1, 10, 11. Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano Frey.